Colonos israelíes incendiaron 2 mezquitas en Cisjordania, según autoridades palestinas. Colonos israelíes incendiaron 2 mezquitas en el norte de Cisjordania, afirmaron el domingo altos cargos palestinos de este territorio ocupado, escenario de una violencia creciente que dejó 6 muertos el viernes. El conflicto se agravó en Cisjordania desde el ataque de Hamás contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza en octubre de 2023. Desde entonces, son casi diarios los ataques de colonos y las operaciones militares israelíes en localidades palestinas. El alcalde de Qusra, al sur de la ciudad de Naplusa, dijo que colonos israelíes habían incendiado un templo en construcción en esa localidad. El fuego destruyó la entrada de la mezquita e incluso dañó la mampostería, afirmó Abdelaziz Wadi. Según él, los asaltantes pintaron grafitis en las paredes, entre ellos la palabra venganza en hebreo. El ejército israelí dijo que con incendiada se casi cartasé con mezquitas a las afueras de Qusra. El ejército identificó señales de incendio provocado y grafitis en la escena. En un incidente separado, colonos israelíes prendieron fuego a una mezquita en la aldea de Kur, cerca de Tulkarem, y pintaron consignas racistas en sus muros, según el Ministerio Palestino de Dotaciones y Asuntos Religiosos. El viernes en Tel, cerca de Naplusa, 4 palestinos y 2 israelíes murieron en enfrentamientos tras la incursión de un grupo de colonos. Tras ese suceso, Israel anunció una amplia operación antiterrorista en el norte de Cisjordania, y su primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que iban a acelerar la legalización de asentamientos en la zona. La violencia de los últimos años ha ido de la mano de la multiplicación de las colonias, mientras una parte de la clase política israelí no oculta su voluntad de anexionar este territorio ocupado desde 1967. El domingo por la noche, el ejército anunció la detención de más de 130 personas en Cisjordania durante el fin de semana. Entre los detenidos hay traficantes de armas, miembros de Hamás, así como terroristas que preparaban atentados, señaló el cuerpo. Unos 500.000 israelíes viven en colonias en Cisjordania, consideradas ilegales según el derecho internacional, junto a aproximadamente 3 millones de palestinos. Desde octubre de 2023, la situación se ha intensificado. El Ministerio de Salud palestino ha contabilizado la muerte de 1.094 combatientes o civiles palestinos a manos de soldados o colonos israelíes. De acuerdo con las cifras oficiales israelíes, al menos 48 israelíes, civiles y militares, han muerto allí en ataques palestinos o durante operaciones castrenses israelíes. Claves del tema en 4 preguntas. ¿Qué ocurrió con las mezquitas en Cisjordania y quiénes fueron señalados del ataque? Autoridades palestinas denunciaron que colonos israelíes incendiaron 2 mezquitas en las localidades de Qusra y Kur, en el norte de Cisjordania. Según los reportes, los ataques causaron daños en los templos y dejaron grafitis en hebreo y otras consignas en las paredes. ¿Qué respondió el ejército de Israel tras el incendio de las mezquitas en Cisjordania? El ejército israelí informó que desplegó tropas en la zona de Qusra tras recibir el reporte del incendio. Los militares señalaron que encontraron indicios de un ataque provocado y realizaron búsquedas para localizar a los responsables, quienes ya habían abandonado el lugar. ¿Por qué ha aumentado la violencia en Cisjordania desde octubre de 2023? La violencia se intensificó después del ataque de Hamás contra Israel que dio inicio a la guerra en Gaza. Desde entonces se han multiplicado los enfrentamientos, las operaciones militares israelíes y los ataques de colonos en distintas localidades palestinas. ¿Qué consecuencias dejaron los recientes enfrentamientos en Cisjordania? Los choques del viernes en la localidad de Tel dejaron 6 muertos, entre ellos 4 palestinos y 2 israelíes. Tras esos hechos, Israel anunció una nueva operación militar en el norte de Cisjordania.
mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que acelerará la legalización de asentamientos en ese territorio.